Buenos, bienvenidos nuevamente. Vamos a arrancar a cómo se juega Dungeons and Dragons en esta serie de videos donde vamos a explicar, bueno, va a ser una larga serie de videos para explicar los conceptos de cómo jugar Dungeons and Dragons, como dije que es el juego de rol por excelencia hoy día. El mejor es una opinión subjetiva, a mí me gusta mucho, prefiero 3.5, pero si queremos incluir a nuevos jugadores y agrandar este hobby, Dungeons and Dragons quinta es la mejor opción. Por eso vamos a ir con este manual y vamos a ir enseñando a jugar rol. Acá las mecánicas son sencillas, acá todo es intuitivo y no le das muchas vueltas de rosca a las cosas. Van a ver que algunas al principio van a parecer extrañeces y vamos a decir, hey, eso es un montón, ¿cómo? Pero me tengo que aprender un montón de reglas y cuando las vas aprendiendo decís, no, es súper intuitivo, es súper fácil de llevar adelante, solamente tenés que aprender 3-4 conceptos básicos y esos 3-4 conceptos básicos luego expanden a reglas más específicas. Vamos a arrancar con el manual de jugador y vamos a arrancar por el principio. Muchos al leer un libro arrancan por donde se les canta. Y señoras y señores, lo mejor para leer un libro es arrancar por el principio. Dado que en este manual, en el principio, lo que nos presenta claramente es cómo jugar Dungeons and Dragons. No se ve muy bien, ahí se ve un poco mejor. Arrancamos, yo tengo un manual en inglés, el manual lo puedo conseguir en español, pero la introducción nos explica lo que expliqué en el video anterior un poquito y algunos conceptos más sobre de forma general cómo jugar Dungeons and Dragons. Por eso siempre arranquemos de lo primero y luego vamos expandiendo a donde quieran. ¿Cómo jugar entonces Dungeons and Dragons? Bueno, una de las primeras cosas que nos dice es entender el set de 3 pasos. El set de 3 pasos es: se presenta la escena, nuestro Dungeon Master narra la situación, narra la escena, nos indica qué es lo que está ocurriendo y en base a eso uno o varios jugadores describen sus acciones, lo que ellos desean hacer según la escena descripta. En base a esas acciones, siempre que estas acciones sean posibles, se lanzan los dados, se hacen las evaluaciones de resultado y luego el máster narra el resultado, los eventos que ocurren luego de realizar dichas acciones. Este es un punto muy importante entender que funcione de esa manera, porque acá parece sencillo, como dije, esto te lo explica de manera general y de forma muy sencilla. Sin embargo, hay muchos matices que entran en juego. Primero, ¿qué tan descriptivo es el máster al narrar la escena? Si el máster nos narra una escena vaga o con poco detalle, puede ser intencional como inocentemente, podemos nosotros solicitar más detalle de la escena y por ahí eso requiera alguna especie de tirada de rundado para ver si obtenemos así más detalle de la escena. Podemos buscar algo específico en la escena. Por ejemplo, quiero buscar un lugar de cobertura. ¿Hay un lugar de cobertura? Porque hay una escena que está por finalizar en un combate. Entonces nosotros podemos solicitar, en base a la descripción que nos da el máster, una acción que realiza nuestro personaje y en base a eso, bueno, obtener un resultado. Por ahí el máster ya nos narra un lugar con cobertura o nos narra completamente y con mucho detalle la escena, entonces no precisamos hacer esta tirada porque por ahí el máster quiere que avancemos directamente a la acción, ¿cierto? A tiradas más específicas, porque por ahí el máster quiere conservar un poco de misterio o quiere darle a los jugadores la opción de ellos descubrir los misterios que tienen en la escena, entonces la narra de manera más vaga a la escena. Entonces el jugador decide por ahí ser más impetuoso, más, ser más agresivo, reaccionar más rápido, entonces reacciona directamente sin ver su entorno, mientras que otro jugador por ahí decide ser un poco más observador y analítico de lo que está sucediendo. Entonces ahí se empieza a ver un poquito cómo va a ser esta descripción según lo que el máster quiera. También puede ser que el máster inocentemente haya descrito la escena de forma vaga y uno como jugador está bueno
que también coopere pidiendo una descripción más detallada o buscando, si desea tener algún elemento particular en esa escena, solicitárselo al máster en forma de pregunta si ese elemento está en dicha escena. Entonces, como jugador colaboro a la construcción de la escena donde va a ocurrir el evento que estamos por vivir con nuestros personajes. Entonces, con esto prácticamente los dos primeros pasos están cubiertos. Y luego, obviamente, el jugador puede optar por, ya sea realizar un ataque, realizar una habilidad, una tirada de habilidad, un conjuro, no sé, una observación, retirarse, cualquier cuestión, toda la acción que quiera cometer el jugador, la informa al máster, siempre tratando de estar atentos a la escena. Es muy importante en Dungeons and Dragons estar con la escucha activa todo el tiempo. Cuando nos juntamos a jugar Dungeons and Dragons, el máster nos va a estar narrando las escenas, nos va a estar narrando una historia. Nosotros vamos a estar complementando esa historia, vamos a estar llevando las riendas de esa historia. Y para eso necesitamos su escucha activa. Si yo pierdo detalle, el máster está narrando la escena, mi acción puede quedar poco coherente con la situación que estamos atravesando. Y en ese sentido, corresponde tanto al máster como a los demás jugadores a arreglar la situación. Y eso genera entorpecimiento. Las escenas fluyen mucho más rápido, mucho más coherentes, con mucho más sentido, cuando la escucha activa nos permite a nosotros entender lo que está sucediendo y en base a este entendimiento reaccionar o solicitar más detalles. Cuando no tenemos esa escucha activa, puede ser que reaccionemos de maneras torpes, poco coherentes, sin sentido. Entonces, para jugar Dungeons and Dragons es muy importante, dado que estos tres steps se van a estar dando todo el tiempo, ¿no? Narrativa, una escena, acciones de los jugadores, resultado de escena. Es un ciclo que va a estar constantemente en todas las partidas. Hay narrativas que tomarán más tiempo, acciones que tomarán más tiempo y tardaremos más tiempo en obtener los resultados. Una escena de combate la narrará el máster una vez y luego narrará resultados parciales a medida que el combate se va ejecutando. Entonces, como jugador puedo ir reaccionando a esos resultados parciales, pero no me dará un resultado final. La escena de una habitación, ¿no es cierto? Me la va a narrar una vez y luego yo empiezo a investigar, observar, buscar puertas secretas, buscar trampas, no sé, runas, todo lo que tenga que ver o lo que me interesa a mí de esa habitación, la empezaré a buscar y me llevará mucho tiempo. Pero en el momento que el resultado de esa habitación esté finalizado, el máster narrará una nueva escena. El resultado del momento que ese combate esté finalizado, el máster narrará una nueva escena. Entonces ahí yo obtengo nuevas acciones para realizar. Por esto es tan importante la escucha activa. Por eso es tan importante que cuando jugamos estemos todos compenetrados en la partida. Inclusive a veces puede ser que tu personaje no esté en escena. Puede ser que los personajes estén separados y el máster le esté narrando a uno de los jugadores lo que está ocurriendo. También es bueno, en ese sentido, yo apoyo mucho esto, que los demás jugadores puedan darle al jugador en escena pistas, ocurrencias, no sé, lo que ellos sientan que sirve para que el jugador en escena pueda fluir su escena más rápido. Porque por ahí el jugador en escena no está muy perspicaz ese día y no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo, los demás jugadores pueden participar. Existe algo que se llama el foco también del jugador, que es cuando el máster interactúa con un jugador principalmente, no de manera única, sino de manera más principal, pero está bueno que los demás jugadores acompañen en la mesa, haciendo que esa escena fluya más rápido. Quizás no tienen nada que aportar, está bueno que también estén escuchando, porque como decía al principio, estamos escribiendo una historia todos juntos. Entonces es importante que el tiempo que se juega Dungeons and Dragons o cualquier juego de rol, estemos atentos a lo que está ocurriendo en ese momento. Y de esa manera podamos escribir una historia coherente todos juntos y la mesa obviamente fluirá más rápido, la aventura fluirá más rápido. Una vez completado el paso 2, viene el resultado del DM, y para entrar en detalle del resultado del DM debe, en la mayoría, siempre el DM va a tratar de primar la narrativa, que quiere decir que si algún resultado va en contra de la narrativa, es común que el máster trate de acomodar, retorcer ese resultado para que la narrativa continúe, o sea, para que la campaña siga teniendo sentido luego de la narrativa dada.
También a mí me gusta, por ejemplo, un estilo donde la narrativa se va a dar a raíz de esas acciones de los jugadores y de esos resultados. Entonces, si mi narrativa se rompe por esas acciones, mejor para la historia. Considero que es mucho mejor para la historia escribirla de esta manera, aunque pueda ser que a veces diga, me quedé sin ideas para la partida de hoy y recién llevamos una hora desde que nos juntamos. Y pasemos a jugar, no sé, otro juego de mesa, porque no tengo nada y tengo que improvisar demasiado como máster para poder continuar la mesa adelante. Puede ocurrir, pero es mucho más fluido y coherente que la narrativa se guíe a través de los resultados de las tiradas, a no ser que sea algo muy particular, donde el máster, que en esos casos considero que el máster debe obviar las tiradas para que no exista el riesgo de que algo se arruine. Porque es verdad que a veces el máster, para poder dar una historia interesante, atrapante y que mantenga a los jugadores pendientes de la misma, hay cosas que no puede darse el lujo de perder. NPCs importantes, eventos, objetos, secretos. Hay cosas que no se pueden perder y bueno, entonces en ese caso no deberías ponerla a la posibilidad de que se pierda. Entonces como máster, a la hora de narrar el resultado, yo considero que lo mejor es que el resultado sea el resultado. Si los jugadores lograron hacer algo que no estaba entre tus planes como máster, bueno, vamos con eso y reescribimos la historia desde ahí. Porque la historia, vuelvo a insistir sobre este punto, la escribimos todos juntos y eso es lo importante de jugar Dungeons and Dragons. Si la historia va a ser una que es escrita solamente por el máster, en ese sentido es un cuento y no más que eso, y no es una partida de rol. La interesante de la partida de rol es que podemos escribir una historia todos juntos. Y esos son los tres pasos importantes a la hora de jugarse. El cómo jugar es escuchar la narrativa y que el máster haga su narrativa, descripción de la escena, a realizar mis acciones con sus correspondientes tiradas de dados para ver los resultados y obtener el resultado de las acciones que estoy realizando tanto yo como mis compañeros de parte. Y que esos resultados traten de ser lo más coherente a los dados o totalmente coherente a los dados o a las acciones que realizaron los jugadores en caso de que no se haya requerido ninguna tirada de dados. Entonces de esta manera se da un juego fluido, se da un juego interesante. Eso nos describe el mismo manual de jugador. Ni siquiera es que está descrito en el manual de Dungeon Master, el manual de jugador en la página 6 está descrito cómo jugar y describe estos tres steps, esta guía de 3 pasos de cómo jugar Dungeons and Dragons. Y esta guía, estos 3 pasos van a ser algo cíclico y repetitivo a lo largo de todo el tiempo que estés jugando Dungeons and Dragons. Obviamente las escenas van a ser distintas, las acciones van a ser distintas, los resultados van a ser distintos. Pero en base a estos 3 eventos que si los relacionan con la literatura clásica, pueden ver que es introducción, desarrollo y desenlace. Nada más que eso, en menor medida. Entonces con esa triada nosotros podemos obtener distintas escenas en nuestra aventura que forman luego nuestra aventura general. Eso por un lado. Luego el juego nos indica que debemos jugar con dados, principalmente el dado por excelencia en Dungeons & Dragons es el dado de 20 caras. El dado de 20 caras va a determinar si los ataques aciertan, si las acciones se realizan, si algo puedo evitar el impacto o el efecto de algo, si puedo, no sé, sociabilizar o no, infiltrarme o no. Todo se va a determinar con un dado de 20 caras. Pero hay otros dados que también son involucrados. Cada arma tiene su dado de daño. Es el dado de 4 caras, de 6 caras, 8 caras, el dado de 10 caras y el dado de 12 caras. También tenemos un dado de decenas que junto al de 10 caras forman lo que se llama el dado de 100. El dado de 100 son 2 dados de 10 que combinados nos dan valores entre 1 y 100. Los dados de 100 comúnmente son evaluados a la hora de tablas muy grandes, por ejemplo, de loot, de obtener objetos, de tesoros, no sé, de enfermedades, de problemas que el personaje puede tener, de eventos súper aleatorios. Bueno, ahí se utiliza el dado de 100. Y luego cada personaje puede sus hechizos también, así como las armas tienen dados de daño, los hechizos tienen dados de efecto. O sea, daño, curación, cualquier cuestión atrás. Y estos dados también pueden ser un bono en algunos ejemplos como la inspiración de bardo.
se lanza un dado extra con el dado de 20 como bono, por ejemplo, un D4, un D6, un D8. Entonces, el resultado del dado más chico se suma al resultado del dado de 20 más la característica que debamos sumarle, nos va a dar un valor final. Ese dado lo que hace es poder darnos muchas más probabilidades de lo que vamos a hacer. Y usar las características, obviamente. Usar las características quiere decir, Dungeons and Dragons se divide en, por un lado, esto lo vamos a entrar más profundo cuando hablemos de crear personajes, pero tenemos características y tenemos habilidades y salvaciones. En la hoja de personajes son dos tablas muy bien separadas. Ahora se las voy a mostrar. Si vamos a la hoja de personaje, por un lado tenemos lo que son las características: fuerza, constitución, destreza, bueno, las características. Y por otro lado, al lado tenemos la tabla de salvaciones y habilidades. Dungeons and Dragons, principalmente quinta, las características simplemente nos sirven para saber cuánto hacemos de nuestras habilidades, cuánto mejor somos en nuestras habilidades. Entonces las tiradas que vamos a hacer siempre van a ser de habilidades o de salvaciones. Entonces yo quiero resistir algo, alguna tirada de salvación, y si quiero realizar algo, alguna tirada de habilidad, sea la que sea. Pocas veces el juego me va a requerir una tirada de característica, y casi nunca, a no ser que no haya algo en las reglas, que puede pasar, porque no puede estar todo el mundo, toda la física del mundo metida acá adentro. Puede ocurrir que haya algo que no conozco, porque no sé con qué tirada hacerla, con qué habilidad hacerla. Entonces ahí solicito una tirada de habilidad, de característica. Pero si no, siempre vamos con las habilidades. Y las habilidades tienen nuestros bonificadores personales, que van a depender de nuestra clase, raza y nuestras elecciones. Entonces, cuando yo armo un personaje, por ahí lo hago con muchísimo atletismo o muchísima percepción, porque quiero un personaje que sea observador. Entonces ese personaje puede llegar a tener un bono de 5 o de 7 a percepción. Entonces cuando yo tiro el dado de 20, ese valor se le va a sumar 7, dándome un valor elevado. O sea, una base ya de 8 de por sí, porque el dado de 20 el menor número es el 1, una base ya de 8. Las dificultades, para que tengan en cuenta, son 5 tareas mundanas, súper sencillas de realizar. 10, y cuando son 5 ni siquiera se solicita tirada, a no ser en ciertos casos. 10 son tareas normales, 15 son tareas con cierto grado de dificultad, pero siguen manteniéndose normales. 20 ya son tareas difíciles, 25 son tareas que son muy difíciles, y 30 son tareas heroicas o legendarias. Más o menos así se componen las tiradas. Entonces, yo querer hacer algo que excede por demás mis características, tengo esas dificultades. Tengo 30 si es algo heroico legendario, 25 si es muy difícil. Entonces, realmente ese bonificador ahí empieza a pesar, porque si yo tengo más 5, quiere decir que yo ya sé que las mundanas las descarto, las puedo hacer sin necesidad de una tirada de dado, y las difíciles raramente, y las comunes raramente las falle. De una dificultad de 10 necesito sacar 4, 3, 2 o 1. Estamos hablando de un 20% de probabilidad de fallar la tirada. Es muy bajo. Y después, obviamente, tengo otros porcentajes de errores más altos para tiradas más difíciles. Cuando yo ese modificador lo voy incrementando, y ni hablar si tenemos, por ejemplo, un dado extra con la inspiración de bardo, me sumo un D8, las probabilidades empiezan a estar cada vez más a mi favor para poder realizar la acción. Rara vez las probabilidades de acciones difíciles para arriba van a ser exitosas directamente. Tenemos que tener un bonificador muy alto para que sean exitosas directamente. Pero bueno, esto amerita a que el jugador con mayor puntaje en cierta habilidad sea quien lleve a cabo alguna tarea, para que de esta manera, obviamente, tenga menos chance de fallar. Entonces, es importante entender las características de tu personaje, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, dónde intervenir y dónde por ahí dejarle el paso a otro. Parte de jugar, o por ahí simplemente quiero hacerlo yo también, ¿por qué no? Porque no soy un mago con muy poca fuerza, pero quiero agarrar esa mandoble y quiero ir a pegarle al enemigo porque me quedé sin conjuros y mi bárbaro cayó. Bueno, puede pasar. Obviamente, lo que me está queriendo decir ahí las estadísticas es: soy menos hábil que el bárbaro para empuñar esa mandoble.
obviamente que tengo más probabilidades de fallar y voy a causar mucho menos daño que el bárbaro. Pero bueno, no queda otra, el juego todavía me permite llevarlo a cabo. No es que el juego me impide hacer algo porque mi habilidad es baja. Eso es lo que tiene interesante Dungeons Dragons. Mientras yo quiera hacerlo, voy a poder hacerlo. Es importante entender que a veces también está bueno dejarle el paso a otro, pero nada te impide en Dungeons Dragons llevar a cabo una acción. No es como un videojuego donde vamos a poner al personaje más apto a llevar a cabo una acción. Otro concepto importante que hablaremos luego cuando hablemos de las tiradas y demás, pero es el tema de la aventura. ¿Cómo se lleva adelante una aventura en Dungeons and Dragons? Y acá hay que entender, el último concepto que vamos a ver hoy es el concepto de los tres pilares. Dungeons and Dragons es un juego de rol, es un juego de interpretación, donde yo voy a interpretar un personaje. No es un juego de combate, no es una aventura amorosa, no es un juego de exploración, no es armar un rompecabezas y no es tampoco descubrir un misterio, es todo junto. Dungeons and Dragons tiene tres pilares, todo juego de rol en realidad tiene tres pilares que son combate, exploración y social. Los tres pilares componen a una inmersión completa en un mundo dado. Entonces, el combate no siempre tiene que ser contra una criatura, contra una bestia. El combate puede ser una trampa, el combate puede ser una persecución, el combate puede ser escapar de los guardias, el combate puede ser tener que abrir una celda para escapar de la cárcel, por ejemplo. Por otro lado tenemos la exploración. La exploración es descubrir misterios, es observar, es investigar, es resolver acertijos, es llevar notas, es descubrir la trama de la historia, es descubrir quién es el villano final, es descubrir, bueno, todo esto tiene que ver con la exploración. Y por otro lado tenemos lo social. Lo social es la interacción, es la actuación pura. Lo social es cómo me hablo con un NPC, cómo me refiero al rey, cómo sé hablar respecto a las jerarquías, cómo sé dirigirme, cómo sé expresarme. Dentro de los tres, lo más mecánico es el combate, porque simplemente hago A, tiro dado, tengo resultado B. Lo más flexible es la exploración, porque puedo beneficiarme de alguna tirada de dado de habilidad, o por ahí tengo que usar simplemente mi inteligencia para descubrir el misterio. Entonces ahí la exploración va a ir moviéndose entre ambas. Utilizo mi dado por ahí para obtener una pista y luego cómo encajo esa pista en el rompecabezas que estamos armando. Y finalmente lo social es lo más interpretativo y con menos impacto en las mecánicas. Tiene sus mecánicas, como todo, porque tenemos nuestra tirada de persuasión, nuestra tirada de engaño, pero la parte social es la parte que más rompe la parte mecánica, porque si por ejemplo queremos mentir y nuestra mentira, la que decimos nosotros jugadores interpretando a nuestro personaje, es muy buena, entonces por ahí el máster me habilita una tirada de engaño con ventaja, que realmente me lucí dando esa mentira. Pero la parte social es la parte que más tengo que interpretar qué es lo que está ocurriendo para poder yo reaccionar de una manera coherente, mientras que la parte en combate es la parte súper más mecánica y la exploración queda en el medio. Pero estos tres pilares son importantes de entender cómo se llevan a cabo, porque también para poder cumplir un poco las expectativas, porque por ahí viene un jugador de Dungeons and Dragons y espera combates. Bueno, hay juegos que son meramente combates, donde podés manejar ejércitos completos. Por ahí viene otro jugador de Dungeons and Dragons donde espera solamente la interacción social. Bueno, tenemos juegos para ese tipo de nicho, ¿no? De interacción social pura, como fue el Hotel de los Pingüinitos, recuerdo alguna vez. Tenemos distintos tipos de juegos que influyen sobre la interacción social pura. Y hoy con IA podemos tener una interacción social ficticia, ¿no es cierto? Muy interesante. Y luego podemos querer jugar juegos solamente de ingenio, solamente a resolver puzzles por todos lados y obtener pistas y seguir resolviendo puzzles. Bueno, hay juegos para eso. Dungeons and Dragons
para quien llega a Dungeons and Dragons, las expectativas que debe llegar a jugar y lo que yo debo informarle, porque uno como máster no puede traer un jugador y que vengan ciertas expectativas por el tiempo que lleva a arrancar a jugar Dungeons and Dragons y que esas expectativas estén, nada, mueran al momento, es que el juego se basa en los tres pilares y los tres pilares deben estar relativamente balanceados. No quiere decir que los tres se ejecuten por igual, sino que para escribir una historia, como pasa en cualquier historia, porque si agarramos, no sé, Juego de Tronos, hay combate, hay exploración y hay social. Agarramos Harry Potter, hay combate, hay exploración, hay social. Agarramos Tolkien, hay combate, hay exploración, hay social. Todo en narrativa de fantasía comúnmente involucra esos tres pilares. Ahora, no hablemos de narrativa de fantasía, hablemos de narrativa más policial. Hay combate, hay exploración, hay social. Prácticamente en la literatura estos tres pilares están muy bien expresados. Y como dije ya 1000 veces, estamos escribiendo una historia juntos. Entonces, esa historia juntos, si la vamos a escribir correctamente, es entender que estos tres pilares deben estar presentes. En distintas medidas habrá campañas o mesas donde se juntará a jugar gente donde el combate prima. Pero si yo no incluyo las otras dos, esa historia se va a sentir vaga, se va a sentir vacía. Es lo mismo que jugar en una, no sé, poner los personajes en una arena y enemigos hasta que los personajes caigan. No va a tener una repercusión mayor. Si nos juntamos a resolver puzzles, ok, sí, buenísimo. Y todas las otras estadísticas de mi personaje no me sirven para nada. Es más, pocas estadísticas de personaje me empiezan a servir. Entonces, nada, si yo quería jugar un bárbaro orco, de golpe me encuentro en una mesa donde no tiene sentido que esté. Lo social, yo soy o sea, quiero jugar porque me gusta esto de interpretar personajes, de ponerme en la piel de otro, de relacionarme, de engañar, de persuadir, toda esta cuestión. Y si nos basamos solo en eso mismo, o sea, quienes se crearon los personajes para otras cosas se van a sentir aburridos, y aunque yo me sienta que la mesa es lo mejor del mundo, no voy a sentir que realmente hice nada más que juntarme a charlar, ¿no es cierto? Interpretando otro personaje, una clase de actuación. Entonces, estos tres elementos van a estar balanceados. Habrá mesas con más combate, menos combate, más menos exploración, más menos social. Yo, en mi caso, por ejemplo, me gusta mucho lo social, mucho la exploración y el combate en su justa medida. Me gusta que cuando sean los combates, sean combates que tengan importancia, no combates que no mesas que te comen combates vagos, banales, solamente por el hecho de meter un combate, sino que el combate tenga cierta relevancia con lo que está ocurriendo para que el combate se sienta que es parte de la historia. Entonces, por ahí, eventos aleatorios sacados de una tabla pueden a veces romper la inmersión. Están viajando el personaje perfecto, pero de la nada que me aparezca un vampiro de día, en plena carretera, en un territorio donde no había vampiros, se siente medio tomado con pinzas, sacado de los pelos. Entonces, en cambio, sí, los viajes son normales, son tranquilos, pero yo estoy buscando al enemigo que hizo tal cosa, que es un poderoso mago, y luego ese mago aparece, ese combate tiene más sentido en mi narrativa. Entonces, los jugadores van a llegar a combatir contra ese mago, preparándose para combatir, preparando sus conjuros, preparando sus armas, buscando armaduras, buscando métodos de defensa contra el mago, buscando pergaminos. Van a ir a buscar todo esto para llegar a ese combate armados de una manera mucho más, ¿cómo se diría?, orgánica, que simplemente puede que me aparezca un vampiro en la carretera. Esta es mi opinión, ¿no? Pero me parece que entender que los tres conceptos deben existir para que la narrativa sea buena es un punto importante que como máster uno debe informar a sus jugadores y debe también explicarles: che, va a haber combate, así se hace un combate. Che, va a haber social, así se sociabiliza en Dungeons & Dragons. Va a haber exploración, esto es la exploración en Dungeons & Dragons. Entonces, de esa manera los jugadores todos nos entendemos en la mesa y todos sabemos qué podemos encontrar y todos sabemos cómo actuar en consecuencia de lo que encontramos. Y más o menos con los tres pilares de las aventuras termina el primer capítulo, podemos decir, que es el de cómo jugar Dungeons and Dragons.
Son conceptos generales, conceptos que ahondaremos más a medida que avancemos esta serie de videos, pero que nos dan un poquito de idea de a qué nos estamos metiendo cuando nos metemos a jugar Dungeons and Dragons. Y a partir del siguiente video de esta serie vamos a seguir con lo que es en la parte 1, creación de personajes, donde sí vamos a tener muchos más conceptos que ver, como las características, como nombraba hoy, las habilidades, y donde vamos a ver los conceptos de raza, clase, trasfondo y demás, pero cada raza, clase o trasfondo lo vamos a ver en otra serie de videos más cortos para hablar específicamente de una raza, específicamente de cada clase, específicamente de cada trasfondo. En videos súper cortitos. Así que bueno, este fue el primer capítulo de esta serie de cómo jugar Dungeons and Dragons. Suscríbanse, denle un like, compártanlo. La idea es poder hacer contenido. Esperemos que se vea que parezca de calidad. En español, solo Dungeons and Dragons, para que la gente que se está sumando a jugar pueda saber dónde se está metiendo. Un gusto y nos vemos prontito.